frente a los policías. Miren los comunistas de Santiago, ahí había como 100 policías en la San Luis. Vamos al aire. Radamés, Historia Patria, estás en el aire contando tus anécdotas del estudiante rebelde que era. ¿Cuántos tiempos? ¿Cuánto ha llovido después? Y ya tiene la cabeza poblada de experiencia, toda teñida de blanco. Carlos, ¿tú no viste Ayúdame, Castillo. la expresión de la primera dama? Es la advertencia que hizo la primera dama, la joven que sale a fiestar en horas del toque de queda. Se volvió viral el video de una que... Pero la chica es muy elegante y ella, yo no sé cuál es el truco, pero ella la detiene y ella con toda su parsimonia y se deja exhibir ahí y no entonces van y revisan su documentación y ella se va. Y no con mucha ropa, Carlos, no con mucha ropa. La rubia de... mucha ropa. Lo que ella no tenía es cierta ropa interior, pero ella tenía mucha ropa. Así. Ciertas prendas íntimas no las portaba. No portaba su arma de reglamento. La rubia del toque de queda es conocida. Entonces, ¿qué es lo que dice Raquel? Y Raquel se mete en eso al lío. Estamos atentos, dice ella, solamente esas dos palabras. ¿Cómo es? Que estamos atentos a que ella siga haciendo lo que está haciendo, que estamos atentos. Pero es un acto... es una amenaza, entonces. Es un acto de irresponsabilidad mayúsculo. O sea, usted subir, enrostrarle a la sociedad que usted tiene haciendo un uso indebido del permiso que se da para razones específicas y aparte colocar videos fiestando y en actividades sociales nocturnas que están prohibidas. Eso es eso es evidencia de lo que ha dicho esos desafíos a la autoridad, de cómo en esos casos, y se dio también con un conocido artista urbano, cómo se evidencia ese irrespeto a la autoridad. Ese es un irrespeto a la autoridad. Y con las redes sociales y los teléfonos inteligentes todo eso se ha grabado. Todo eso se ha grabado. Claro. Ojalá que se tomen medidas, porque ese tipo de actitud, eso se convierte, así como es viral el video, también se convierte en viral ese tipo de actitud. Y eso es lo que hace que la reproducción de ese comportamiento. Claro, el conductismo. Entonces, si no hay una sanción, si no hay un régimen de consecuencias, eso se va a propagar. Y el ciudadano que cumple con la norma se siente ofendido, se siente frustrado. Bueno, por eso que hay un proceso de descomposición progresiva del comportamiento que no está obedeciendo ni a la ley, ni a ningún tipo de reglamento o de procedimiento, y está obedeciendo más bien a instintos, a impulsos individuales. Y de ahí el espectáculo del desorden conductual que exhiben la dominicanidad, sobre todo en el comportamiento frente a la autoridad, pero también frente a la sexualidad. Los problemas que estamos presentando, por ejemplo, con los matrimonios infantiles, con los abusos a menores de edad, todo eso es parte de una descomposición que tiene que ver con la pérdida de comportamiento normativo con respecto, por ejemplo, al caso del sexo. Pero eso es parte de la descomposición que ha sufrido el país después de la apertura y de la libertad y de la democracia. Bueno. Radamés, tenemos que hablar de un general nuevo designado en la Dirección General de Seguridad del general que se casó con Nadie sabe más de ese tema que tú, Carlos. Yo soy un neófito. Nadie conoce más a los generales que tú. Yo he sido víctima de ellos en el pasado. Él era coronel, pero parece que él... es que no es general que vamos a hablar, es un coronel famoso que de mártir pasa a héroe y ahora es reivindicado. Parece que Alejandro resume la historia. El coronel hoy general Ramón Antonio Guzmán Peralta, recordando los días post
electorales de la fracasada elección municipal del 15 de febrero. Alejandro, retrotráelos. Guzmán Peralta, si fuésemos a parafrasear al maestro García Márquez, habría que decir que sí tiene quien le escriba. Y nada más y nada menos que el presidente de la República que le escribe ahora. Porque Guzmán Peralta se hizo célebre por ser aquel coronel asignado a la seguridad del entonces candidato Luis Abinader y que fue acusado por el gobierno en su momento y por las autoridades de haber estado implicado en el supuesto sabotaje a las elecciones municipales de febrero de este año junto con el técnico de una telefónica y que posteriormente fueron reivindicados por una investigación de la OEA y por la incapacidad de la autoridad de ese momento de presentar pruebas. No hubo pruebas, simplemente los quisieron utilizar a ellos como fichas en esa pugnacidad política tan dura que tuvimos nosotros en los procesos tanto municipales como presidenciales, porque al ser jefe de seguridad, de escolta, del candidato que era puntero en ese momento, se quiso tratar de vincularlo como una manera de una triangulación para así querer proyectar que el candidato presidencial, hoy presidente de la República, tenía algún tipo de relación con el fallo, el sabotaje, de un sabotaje a las elecciones municipales. Hoy es reivindicado un hombre que tendrá mucho que contar. Ojalá en algún momento él se decida, quizá cuando se retire, que pueda escribir algunas memorias o conceder alguna entrevista de la intríngulis de ese proceso, de los interrogatorios, de las informaciones que él recibió, porque el técnico de la telefónica, a él es que le pasa la información de unos movimientos extraños en el área informática de la Junta Central Electoral, y el coronel le da la información al candidato Luis Abinader y a la alta dirección del PRM, que lo protegió al hacer aquella famosa carta, comunicado, y él se puso a disposición de las autoridades. También ojalá que él pueda hablar de esa noche en que lo fueron a buscar en la madrugada a su casa, que él no estaba, pero que hubiera pasado de haberlo encontrado a él en ese momento. Que a él lo alertaron y él estaba a pies en polvorosa. Él lo habían avisado. Y además el silencio que él ha mantenido por un tema de disciplina. Claro. Porque él tiene muchos secretos que decir. Bueno, eso quedó prácticamente oculto, ese expediente, aunque el informe de la OEA... Un expediente, escúchame, Manuel, para que tú veas el relajo de la institucionalidad, en que el director nacional del Departamento Nacional de Investigación de DNI formuló la acusación, y fue quien habló, y usurpó funciones del Ministerio Público y todo, y fue el que dijo los resultados de la investigación. Sí. Pero y se manejaba una cosa aquí, el informe de la OEA... Y eso hace 6 meses, no nos olvidemos, de eso hace 6 meses. No hace mucho. El informe de la OEA prácticamente excluyó esos aspectos oscuros de que caracterizaron ese proceso electoral abortado. Solamente se refirió a la falta de gerencia de los miembros de la Junta Central Electoral. Pero en las escaramuzas que se dieron a conocer, aparecía un coronel de origen japonés, el asiático, o de apellido japonés, que según el técnico de Codetel estaba buscando apoyo de la empresa para que le facilitara vehículos y le facilitara uniforme para formar una brigada. Y eso fue lo que le informó el joven al coronel ahora recién restablecido, recuperado, pero ese coronel fue desligado de la investigación. Se sacó y no se investigó. ¿Qué es lo que buscaba el coronel japonés o el militar japonés de apellido japonés? Entonces, no, y lo que dice Carlos,
Fue Eso habría que investigarlo en la investigación el entonces director del DNI, que a su vez hermano de el asistente del que era presidente de la República, no se puede vincular, y hermano del que era secretario general del partido de gobierno, que dijo, no, ese militar no tiene nada que ver, esta es la persona. Entonces él lo debe, como dice Carlos, y no presentó resultado de ninguna investigación, una declaración suya, que ese coronel, que hoy es general, que estará al frente de la DGC, era el responsable, y que el asiático, como le puso en el chat el técnico de la telefónica, el asiático, eso no tuvo nada que ver, pero ¿dónde está la investigación para desvincularlo? No, creo que eso fue manejado de manera muy tosca. El coronel Maruyama. Bueno, por eso fue exactamente que se le pegó el foul de ese tollo electoral a la gestión de gobierno. Al partido. Y ciertamente tuvo un gran impacto negativo para los propósitos electorales del partido de gobierno. Hay que decir que ese fue uno de los momentos más tristes del proceso electoral. Porque lo de involucrar al coronel y al técnico de Claro, no era eso lo que se buscaba, porque ellos no tenían ninguna significación política. A quien se quería involucrar era al candidato presidencial Luis Abinader. Era para invalidarlo, para desacreditarlo. A través de ellos dos. Claro. Era jefe de su Exactamente, lo que quiero señalar, porque qué importancia, ellos no tenían ninguna importancia política, Eran anónimos. Entonces a quien se quería involucrar era Luis Abinader para evidentemente crear una situación muy difícil en términos políticos y en términos electorales. Fue una trama muy parecida a la que se aplicó contra la jueza de la República. Miriam Germán Brito, por parte del procurador con el apoyo del presidente de la República. Exactamente. ¿Quiere decirlo así? Es muy similar. Sí. Entonces esto fue una trama también, parte de tantas diabluras y travesuras que se hicieron aquí, otras que no se van a conocer, porque eso fue parte del juego político y quizá de la desesperación. Esas son de las diabluras comprometidas con el ciclismo trujillista. Pero eso podemos decir de la desesperación también, Castillo. Claro, claro. Fue un acto de desesperación, estoy de acuerdo contigo, Carlos, pero también un acto de provocación, las dos cosas, de desesperación y de provocación, en un momento decisivo en la campaña electoral. Y analizando en frío esto, que le atribuíamos el poder coactivo, no el poder persuasivo, sino utilizando mecanismos de represión. De dictadura, mecanismo de dictadura propio de las dictaduras. Trujillismo, como dice Castillo, no el pequeño Trujillo que dijo Leonel Fernández. No el Trujillo del siglo XXI, mi Congreso, mi diputado. Leonel lo retrató, pero fíjense que nosotros en la distancia le atribuíamos en ese momento frialdad, o no frialdad, como pasividad al candidato opositor. Le reclamábamos mayor activismo. Sin embargo, él se manejó de una manera muy cauta y, como dice Radamés, fue una provocación eso y él no reaccionó porque ese era el propósito. Y hubo más, porque no fue solo esa. Se le quiso involucrar en otros asuntos también, de alguna manera. Fíjate la actitud de Fulcar con el tema, como su jefe de campaña, con el tema religioso y el audio que se filtró. La interceptación ilegal, eso es una interceptación que ahora, viéndolo a la distancia, al que le atribuíamos ser insípido, con poco color, demostró mucha madurez política desde entonces. Yo no quisiera que se me vea como lisonjero ni alabardero, pero yo he visto después del encuentro, y lo vivo reiterando,
que hubo en el Palacio Nacional a 2 semanas de su ascenso, el contacto con los denominados líderes de opinión, yo percibí a un presidente de la República que muy distinto al quien yo conocí como candidato. Un presidente Una que figura madura y se con está dominio. creciendo, Carlos, Sí, que está madurando, está madurando. sí, entonces eso no hay duda, no es que uno sea lisonjero, sino realista, porque de Tayota no tiene nada ya, parece que la sazonaron bien. La Tayota, o maduró la Tayota o la sazonaron bien, yo no sé, y si fue a Jicaribe que le pusieron, pero No, no, el asunto, las cosas se miden por la dinámica social, hay que medirla por los resultados. sí, Ese proceso de maduración, ¿qué trajo consigo? La victoria electoral. Solo así usted sí. puede lograr una victoria electoral en medio de una circunstancia difícil, como lo hizo. Aguantó, el hombre aguantó, porque lo cañonearon fuertemente. No, eso Y fue lo como trataron de arrestar, lo trataron de amarrar con el confinamiento. con Joe ¿Cómo tú Foreman, dices, Castillo? Repite, Castillo. que eso pareció aquel famoso pleito de boxeo entre Mohamed Ali y Joe Foreman. Ah, sí. Aguanta, Que aguanta. aguantó No, 7 rounds para noquearlo en el octavo. y lo que no se ha publicado, porque el día de las elecciones hubo un tema que no se profundizó, de un sabotaje a las comunicaciones internas del que era candidato presidencial. Sí, sí. Eso fue un tema directo a su equipo, a su comunicación móvil y todo. El espionaje es una práctica que está Común, bien organizada en el país. dirigida desde lo más alto del pueblo. Emmanuel Bueno, sabe eso es de parte de la mucho. historia. Radamés, ponle el punto final a este bloque. No, que estoy agradablemente sorprendido del conocimiento del boxeo que tiene Manuel. Y del deporte. Vamos a la pausa. De nota criolla. Kit Castillo, directamente desde Bonao. Está en el cuadrado, en la esquina roja. Está entrando en el clean, izquierda, derecha. Puntos y enfoques. Periodismo con responsabilidad.